El nombre del tema, multimillonario, es un nombre que obedece a algo que yo considero. La Biblia no habla el término multimillonario en la Biblia. O sea, en la Biblia no está presente el término multimillonario, discúlpenme. Pero yo considero que la terminología bíblica nos lleva a entender que ese término multimillonario es realmente un término muy bíblico. Lo vamos a estudiar, ¿correcto? Este no es un tema de motivación a la prosperidad, este no es un tema de desafío a la prosperidad, para nada. No me interesa hablarles en esos términos. Hoy les voy a hablar muy bíblicamente, voy a tratar de ser demasiado bíblico, vamos a estudiar muchos versículos. Y aprovecho para saludar a las personas que nos están viendo a través del canal. Hoy domingo, presentándoles el tema que compartimos el día sábado en la reunión de la familia de Guía Mis Pasos en Cali, en Unicentro. Muy bien, vamos entonces a partir de un pasaje escrito en el libro del Génesis. Por favor, si ustedes me acompañan, Génesis capítulo 26. Y vamos a hablar de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Isaac, que estaba viviendo en este momento en particular una situación que ya su padre Abraham había vivido. Y fue una hambruna, una etapa de escasez que hubo en la tierra muy fuerte. Y a causa del hambre, pues las gentes tenían que desplazarse, tenían que irse a buscar comida en otras partes. Literalmente era así. Ya Abraham había tenido que vivir una época de esas. Él huyó a Egipto, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos acerca de los superhéroes. Pero dice la Biblia que ahora en la vida de Isaac hubo otra hambruna. Y esta vez él tiene que huir a otra región, y particularmente ante un rey que se llamaba Abimelech. Solo que estando allí en esa región, pues él trabaja. O sea, él se va, pues se va a trabajar, ¿correcto? Y trabaja con sus manos, con sus herramientas, con lo que constituía su familia. Y particularmente, y a mí esto me ha llamado la atención siempre, desde que lo leí y caí en cuenta de lo que aquí decía, particularmente dice el versículo 12 del capítulo 26, dice lo siguiente: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, ojo con las cifras, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció, ojo con los términos, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Eso es lo que dice la Biblia en estos dos versículos. Dice que sembró, o sea que él trabajó en la agricultura, y dice que cosechó aquel año 100 por 1. Bueno, esa cifra escrita en la Biblia, no por demás, es una cifra muy particular. ¿Qué significa cosechó aquel año a 100 por 1? ¿Qué significa eso? Significa que recogió 100 veces en la proporción de que sembró 1. Eso es lo que quiere decir. O sea, cosechó a 100 por 1. ¿A qué porcentaje él cosechó? A ver, matemáticas, vamos a ver si es al 100%. Matemáticas de cuarto primaria. Si yo siembro 1 y sobre ese 1 cosecho 1, ¿a qué porcentaje recogí? 100%. O sea, que si la Biblia dijera que él cosechó a 1 por 1, entonces diríamos que él cosechó al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Si recordamos un poquito la parábola de los talentos, el Señor le repartió a uno 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que recibió 5 talentos, al cabo de un tiempo, cuando regresó su Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, 5 talentos me diste,
Sobre estos 5 he ganado otros 5. O sea, ¿a qué porcentaje él? Al 100%. Me dieron 5, yo los trabajé y gané otros 5. O sea, él ganó al 100%. El que tenía 2 talentos fue lo mismo, ¿correcto? Recibió 2 y sobre esos 2 produjo otros 2. O sea, él produjo al 100%. ¿Estamos hasta ahí, cierto? Muy bien. Volvamos otra vez acá. Si él siembra 1 y recoge 1, es el 100%. Si él siembra 1 y recoge 2, ¿a qué porcentaje? 200%. Si él siembra 1 y recoge 5, al 500%. Si él siembra 1 y recoge 10, al 1000%. Pero aquí dice la Biblia que él sembró 1 y recogió 100. No. ¿Al cuánto? ¿Seguro? Matemáticas de cuarto primaria. A ver, si siembra 1 y recoge 10, al 1000. Al 1000 si recoge 10. Y si recoge 100, colóquele un 0 a la derecha, al 10.000%. Esas son las matemáticas. A ver, yo le quiero preguntar a los empresarios que hay acá. Un negocio bueno, que usted diga este negocio es bueno, ¿a qué porcentaje hoy en día produce para que usted diga esto es un buen negocio? En la realidad de hoy, a ver. El 30% es un gran negocio, por lo menos, ¿sí? La base, ajá. Bueno, ¿y si gana el 50%? ¿Y si gana el 80%? ¡Oh, está hecho! Pero vamos a ser exagerados. ¿Y si gana el 100%? No. Muéstrame ese negocio, ¿sí o no? Porque yo lo quiero hacer. Dicen, yo no lo sé, dicen que el negocio de la comida es muy bueno. Porque el negocio de la comida, dicen, yo no lo sé, estoy haciendo aquí especulando, que se ganan entre el 50, el 40, no lo sé, ¿ok? Pues es un buen negocio. ¿Qué podríamos entonces decir? Si la Biblia no nos está mintiendo, si la Biblia no nos está exagerando y nos está diciendo la verdad, ¿qué podríamos decir del negocio de Isaac que ganó un porcentaje del 10.000%? Y en términos de hoy, a una persona que tenga un negocio así, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos a una persona que tiene un negocio que gana en una proporción así extraordinaria? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuál es el término que le damos a esa persona? Es un millonario, es un multimillonario. Yo cuando leí eso por primera vez, yo dije, esto es el multimillonario de la Biblia. Es que no puedo describirlo de otra forma, ¿ok? Partiendo de la base de que Isaac, de que labró la tierra, ¿ok? O sea, él trabajó, labró la tierra. Y vamos a hablar de eso a propósito. Y continúa diciendo la Biblia, en el mismo pasaje, lo voy a volver a tomar, dice, y le bendijo Jehová. Mucha atención con la terminología, porque este hombre produjo, pero añade la Biblia, es que Dios le bendijo. O sea que no fue simplemente un hombre que produjo. Podemos producir, pero no necesariamente esa producción ser la bendición de Dios, a la cual me voy a referir más adelante. Y le bendijo Dios. ¿Pero de qué manera? El varón se enriqueció, pero por supuesto que se enriqueció, es que no puede decir la Biblia otra cosa, se enriqueció. ¿En qué proporción? Bueno, en el porcentaje que acabamos de leer. Hasta hacerse, y fue prosperado. Ojo, no solamente la Biblia dice se enriqueció, además menciona fue prosperado, que parece igual, pero no es lo mismo, ¿ok? Una cosa es ser rico y otra cosa es ser próspero. ¿El hombre se enriqueció? Claro que sí. Y fue prosperado. Y aquí también tenemos que sacarnos de la cabeza otro concepto equivocado. No, es que la Biblia habla de que nosotros debemos ser prosperados, pero no ricos. Pero según aquí, lo que menciona de Isaac, el hombre fue rico, rico en plata, rico en recursos, en bienes, pero fue prosperado. Y esa riqueza y esa prosperidad obedecía a la bendición de Dios. Mucho cuidado.
Y sigue diciendo, y se engrandeció, además se engrandeció, hasta hacerse muy poderoso. O sea, que el hombre tuvo una fortuna, una bendición, una prosperidad que lo llevó a ser una persona muy importante, seguramente de muchas influencias. ¿Cómo pensamos hoy? Una persona de semejantes proporciones será muy influyente, será muy poderoso, tiene mucho poder en un país, en una región. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora dejémoslo aquí. Sin embargo, vale la pena hacernos una pregunta. ¿Desea Dios verdaderamente que nos enriquezcamos? Y si es así, ¿por qué el Señor Jesús, y esto nos obliga a irnos a Lucas, por favor, Lucas capítulo 18, acompáñenme, Lucas capítulo 18, ¿por qué razón el Señor Jesús a un personaje rico que tenía muchas posesiones, que le preguntaba acerca de qué hacer para heredar la vida eterna, el Señor le dice, bueno, solo te falta una cosa, anda, vende lo que tienes, dar a los pobres y tú ven y sígueme? Y este muchacho dice que se entristeció porque tenía mucho, y ahí termina la historia con un comentario bastante importante a la luz de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 18, versículo 25, por favor. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, ese comentario de Jesús como que contradice lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque si el propósito de Dios es que seamos ricos, pero es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, entonces, ¿somos o no somos? ¿Queremos ser o no queremos ser? ¿Es conveniente que seamos o no es conveniente que seamos? Solo que la Biblia nos hace la aclaración a ese comentario de Jesús, y no la hace Marcos, que presenta la versión de este hecho aclarándonos algo. Por favor, acompáñenme al Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 10, hay que devolvernos un poquito en la Biblia. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en sus riquezas. Entonces, Marcos nos aclara el pasaje de Lucas, ¿ok?, que hace referencia al mismo hecho, es el mismo acontecimiento, solo que Marcos nos aclara algo que Jesús no dice en Lucas, o no lo narra Lucas. Claro, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque por tendencia natural, ¿qué hace el rico? Deposita su confianza en la riqueza. Ojo, deposita la confianza en las riquezas. Bueno, vamos a dejar eso ahí, por favor, porque lo vamos a volver a ver más adelante. Pero yo, ¿por qué llegué aquí? Porque no es contradictorio el que el propósito de Dios sea que sus hijos sean enriquecidos. No es contradictorio con el comentario que hace Jesús acerca de los ricos. Por eso vine acá. No es contradictorio. Vamos a desarrollarlo. Vamos a ver cuál es entonces el propósito de Dios con el hombre respecto de este tema. Para esto hay que volver a Génesis. Vámonos hacia atrás y vámonos al principio. Génesis capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, usando los términos con los cuales Dios bendice al hombre y llevándolos al escenario de Isaac siendo prosperado conforme lo leímos. ¿Ustedes ven aquí alguna diferencia? Y los bendijo Dios. Dios bendijo a Isaac. Y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. El hombre se hizo rico. Dios lo bendijo. Fue prosperado, se engrandeció y fue poderoso.
Esos términos que utiliza la Biblia para describirnos a Isaac son diferentes a los términos que utiliza la Biblia cuando bendice a Adán y Eva. No. De manera que podemos decir que el propósito de Dios para el hombre, para el ser humano, es bendecirlo, prosperarlo, aumentarlo, llevarlo a que fructifique, llevarlo a que se haga poderoso, a que se engrandezca, según hasta ahora vemos en la Biblia. Hasta ahora no vemos ninguna contradicción, y la aparente contradicción ya la señalamos, no lo es. Pero por favor avancemos, vámonos a Abraham. Génesis 12, vamos a leer los primeros versículos. Dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué dice el 2? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunta: la terminología que utiliza la Biblia para describir la bendición a Abraham difiere de la terminología que utiliza para la bendición a Adán y a Eva, y difiere de la terminología con la cual describe que fue bendecido Isaac. La bendición de Dios, prosperidad, engrandecerse, poder. ¿Estamos de acuerdo? Luego, en esta primera parte podemos señalar con libertad que el propósito de Dios es bendecir al ser humano, prosperar a sus hijos, que sus hijos se engrandezcan, que sus hijos se enriquezcan. Y por favor no lo tomemos a mal, no es mundano, no es pecado. Juan Carlos, ¿pero qué está diciendo? Eso es como demasiado, carnal, ¿no? Dios quiere que nos enriquezcamos. Sí, de acuerdo a la Biblia, eso es lo que hasta ahora podemos ver. Pero ¿no será que Dios quiere que más bien uno viva una vida sufriente, escasa, para ganar indulgencias, para entrar al reino de los cielos? Categóricamente, así no se entra al reino de los cielos. Al reino de los cielos se entra si tenemos a Cristo en el corazón. Punto. ¿Ok? Continuemos, por favor. Por supuesto que para Abraham, cuando Dios le habla esto, para Abraham era muy difícil creerlo. Creer los términos de Dios. ¿Por qué? Ubiquémonos en la escena. Abraham viene de su casa que quedaba muy lejos. Les conté en un mapa cuántos kilómetros. 1384 kilómetros caminó Abraham desde su casa a la tierra de Canaán. O sea, devolverse era prácticamente imposible. Venía solo, con su esposa, con su sobrino que era huérfano, con un grupo de personas que eran su familia, por decirlo allí, sus criados. Un hombre pobre que no tenía casa, era nómada, llegó a una tierra donde no le dieron la bienvenida. Aparte de eso vino hambre sobre la tierra, pero Dios le dice: yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, serás una gran nación, bendecir a los que te bendijeren, tú serás poderoso en la tierra. ¿Quién lo cree? No es fácil creerlo. Como puede ser que para nosotros tampoco resulte fácil creer que eso sea posible para mí. Ay, tan lindo sería, pero es que eso no es para mí, Juan Carlos. Tan bonito sería, pero eso no es para mí. Eso es para otros, pero no para mí. Y Dios tiene que, si me permiten el término, luchar con Abraham para que Abraham lo crea y lo entienda. Dios tiene que convencerlo, y se vale de medios, se vale de métodos didácticos. ¿Se acuerdan las famosas estrellas? ¿Se acuerdan el conteo de las estrellas? Porque era una forma como Dios podía hacer que Abraham entendiera de qué estaba hablando Dios. Y entonces vale la pena que lo revisemos. Por favor, vayamos a Génesis 15. Génesis 15. Dios le promete esto a Abraham, además que su condición, acuérdese, su mujer era estéril, pasan los años, eso no fue que, y será bendición. El otro día abrió la puerta y estaba enriquecido, había plata detrás que habían traído unos costales. No fue así, eso fue un proceso de años, cuestión. Entonces, pasado el tiempo, Abraham le dice: Señor, pero usted tanto que me promete y yo no veo nada.
Entonces Dios hace este ejercicio. En Génesis 15, por favor, versículos 5 y 6, leámoslo todos. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el 6, por favor, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, lo primero que hoy quiero señalarles a ustedes, después de entender que el propósito de Dios sí es bendecirnos de esta manera, créalo. Porque si Abraham no hubiera creído, esta historia hoy no la estaríamos contando. Abraham creyó. Abraham creyó. Y el creer fue suficiente, dice, para serle contado por justicia. Abraham creyó. Y yo les pido en esta tarde a todos ustedes que crean. Crean. Puede ser que ustedes hoy vivan, o alguno de ustedes viva frustrado o frustrada, porque usted me dice, yo creí un día y no ha pasado nada. Yo vivo en escasez, yo vivo endeudado, yo vivo pobre, yo vivo mal. Y hoy, en este primer sábado de septiembre, quiero decirles, Dios le manda a decir, créalo. Lo primero es que usted lo crea. Dios no quiere que usted sea pobre. Dios no quiere que usted esté en escasez. Dios no quiere que usted viva endeudado sin poder pagar. Dios quiere bendecirlo, prosperarlo, engrandecerlo, enriquecerlo. Créalo. Partamos de ahí. Créalo. Y Abraham creyó. Y creyó, y en Génesis 15 todavía le faltaban un montón de años para poder empezar a ver la prosperidad a la que Dios le hablaba, de la que Dios le hablaba. Pero bueno, dejemos a Abraham aquí, dejemos a Isaac aquí, y quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio, porque la descendencia de Abraham, vamos a trasladarnos años adelante, sale de la esclavitud en Egipto, ¿correcto? Y se dirigen a la tierra prometida, dirigidos por Moisés. Y Dios le habla al pueblo, que es la descendencia de Abraham, de la siguiente forma. Por favor, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Aquí vamos a leer un texto un poco largo. Por favor, pónganle mucha atención, porque el contexto de lo que habla este texto es demasiado importante frente a lo que estamos hablando. Dice entonces así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. O sea, al pueblo que era la descendencia de Abraham, que salía ahora de la esclavitud. ¿Cómo salieron ellos de la esclavitud? Sin nada. No salieron con una mano delante y otra atrás. ¿Sabe con qué salieron? Con lo que los mismos egipcios les dieron para que ellos se fueran. Porque Dios les dice: vayan y toquen la puerta de los egipcios y díganle que ustedes se van a adorarme, que nos den para el camino. Y los egipcios fueron los que les dieron. Y así salieron. Pero lejos de ser en ese momento un pueblo enriquecido, ¿no? Iban. Pero Dios les habla, camino del desierto, todavía no habían entrado. Esto todavía faltaba para entrar en la tierra prometida. Esto se lo dice, de hecho, a la generación que pereció en el desierto. Ojo con eso, es muy importante. Pero Dios les habla acerca de un futuro próximo, algo que viene. Y en ese futuro Dios les advierte: ustedes van a comer y se van a saciar. Van a edificar buenas casas en las que habiten. ¿Casa? ¿Yo voy a tener casa? ¿Yo voy a tener casa? Van a tener casa.
y sus vacas, sus ovejas se aumenten. No tenían vacas, no tenían nada, iban para el desierto, pero se van a aumentar. Y la plata y el oro ¿plata y oro de dónde? Clavé les va a haber plata y oro, pero se les van a multiplicar. Y todo lo que tuvieres se aumente. Es que se va a aumentar. Terminología que no difiere de todo lo que hemos venido hablando. Y entonces dice el versículo 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ojo con los términos: y se enorgullezca tu corazón y te olvides. Porque este pasaje empezó diciendo: cuídate de no olvidarte. Ojo. Como si Dios estuviera advirtiendo, es que cuando uno se enriquece corre un riesgo. ¿Cuál? Olvidarse. ¿Qué más? Enorgullecerse el corazón. Y eso traducido en los términos de San Marcos, ¿qué es? Confiar en las riquezas. Por eso Jesús dijo que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque generalmente se olvida, se enorgullece su corazón, confía en las riquezas y así no pasa nada. ¿Correcto? Pero continuemos, estamos en Deuteronomio. Y dice, vuelvo a repetir el 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Paremos acá, porque este pedazo es fundamental entenderlo, porque Dios les habla de un futuro en el que tendrían casas, oro multiplicado, pero entre la condición actual y esa condición de enriquecimiento había un espacio en el cual, narra el Señor, te hice pasar por un desierto, ¿cómo? Espantoso y terrible, donde no había agua y yo te saqué agua, donde no había pan y yo te saqué pan. O sea, que entre el punto cero y la prosperidad, ¿qué hay? Hay un proceso. Hay un proceso. Un proceso necesario. No que Dios le gusta vernos sufrir, sufra. Y cuando haya sufrido bastante, entonces yo vengo y le doy. No, necesario para que en el corazón de la persona se genere la confianza necesaria para no olvidar de dónde me sacó el Señor. Y entonces no depositar la confianza en las riquezas y no dejar que el corazón se enorgullezca. A eso es que se está refiriendo. Mucho cuidado con esto. Esto es muy importante. Que te sustentó, versículo 16, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, porque a la postre Dios siempre nos hace bien. Y dice el 17, acuérdense que venimos de cuídate, ¿no? Y dice el 17, ¿cómo dice? Todos conmigo: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. ¿Cuál pacto? ¿A cuáles padres se está refiriendo? Abraham, y antes de Abraham, Adán y Eva, porque Dios va a confirmar ese pacto. Y en el nombre del Señor, usted se va a enriquecer. Si hace lo que aquí dice que debe hacer, ya vamos para allá. Pero cuando eso suceda, cuídese de no olvidarse. Cuídese de decir: yo soy un berraco. Yo soy capaz de poner la plata y hacerla producir al 40. Está lejos. Es al 10,000, según dice la Biblia. Cuídese. Y mientras pasa por el proceso del desierto, espantoso y terrible, no llore, no se queje, no se meta en una cueva. Va a salir de acá.
Es necesario que pase por ahí. Es necesario desvelarse. Pero no para deteriorar la salud. Desvelarse, ¿sabe para qué? Para orar. Para que en medio del calor que le da en la noche de pensar, usted venga a Dios y ore: Señor, ayúdame, fortaléceme, dame sabiduría, cuídate. Es que la tendencia de la persona cuando tiene es olvidarse, enorgullecerse. Por favor, dice Eclesiastés 5:10, busquémoslo aquí, por favor, Eclesiastés 5:10. Ojo, ¿cómo dice? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuídese de que esto no se vuelva su patrón de vida. No es el dinero. O sea, Dios quiere enriquecerlo, pero su Dios no es el dinero. No son las vacas, no son las ovejas, no es el oro. No. Porque, aunque suene extraño decirlo, no es el dinero lo que nos da de comer. Suena raro, ¿no? Pero realmente, a la luz de la Biblia, no es así. No es así. Vamos a verlo. Pero quiero que me acompañen al libro de los Salmos. Estamos en el mismo punto, no olvidar. Por favor, libro de los Salmos, Salmo 49. La insensatez de confiar en las riquezas. Así se titula ese salmo. La insensatez de confiar. O sea, ese salmo es escrito en honor a quien pone su confianza en las riquezas. O sea, en honor a aquel al que se refería Jesús cuando le dijo al joven rico: es que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. A ese, ¿ok? Y todo el salmo habla de aquel que se enriquece y pone su confianza en la riqueza, ¿sí? Y encontramos cualquier cantidad de referencias. Por ejemplo, el versículo 6 dice: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios su rescate. Queriendo decir, por más plata que usted tenga, usted no puede comprar la vida de nadie. A eso se refiere, ¿correcto? Porque cuando muera nada se llevará, ni descenderá tras él su gloria. En el versículo 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan nombre a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en hombre. En fin. Pero quiero que por favor se fijen en el versículo 20. Porque el versículo 20 habla de la persona que, habiéndose enriquecido, de habiendo prosperado, no entiende que la riqueza no es el todo de la vida y que esa riqueza viene de Dios. ¿Qué dice el 20? ¿Cómo lo menciona? El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. O sea, que la persona que se enriquece y se olvida, términos de Deuteronomio, es igual a una bestia. No entiende. La riqueza no lo salvarán. Las riquezas son pasajeras. Las riquezas son efímeras. Dios quiere enriquecernos, sí, pero ese no es el todo de la vida. Eso es lo que nos está hablando. ¿Ok? Bueno, volvamos entonces ahora sí a Deuteronomio. Decíamos el poder. Dios da el poder. Dios nos da el poder para hacer la riqueza. ¿Cómo es que se alcanza la riqueza? De esto sí he hablado yo mucho, pero hoy vamos a repasarlo. Esfuerzo. Porque nada se logra sin esfuerzo. Josué 1:9, por favor, lo vamos a leer aquí al frente. Esfuerzo. A ver cómo dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuércese. Porque para poder enriquecerse hay que esforzarse. Para poder enriquecerse hay que ser valiente. Para poder enriquecerse no hay tiempo para deprimirse. Si usted se deprime, está perdiendo plata. Los días de depresión son días donde usted no factura. ¿Sí? Los días de rebeldía a Dios son días donde usted está perdiendo plata. Si lo vemos en términos económicos. Esfuércese. Pague el precio. Pague el precio. Ese trabajo tan duro. Hágalo. ¿Y qué quería? Porque si queremos ser presidente de la empresa sin haber pasado por el que barre la empresa. Y eso no funciona así. ¿Estamos? Esfuerzo. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 13, verso 4, lo leemos aquí, conmigo. ¿Qué dice?
El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y por favor, búscame de una vez Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Hablando de el poder que da Dios para hacer las riquezas, literalmente, trabaje. Primero, esfuércese. Segundo, trabaje. Hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Nadie va a golpear su puerta a decirle, aquí le manda Dios para cumplir la promesa de que lo va a hacer rico. Maletín lleno de dólares. Eso no va a pasar. No va a pasar. No ore por eso, no ayune por eso, y menos me proponga a mí que lo haga. Sí, me llaman, líder, por favor. Dios me mostró en un sueño que me va a llegar una bendición muy grande. Ore, por favor, para que llegue. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Y en qué estás trabajando? No, yo estoy esperando. Si me muevo, de pronto llega y no estoy, y entonces me toca quedarme en casa, esperando la bendición. No va a llegar. De una vez le digo, así no es, como dice la Biblia. Trabajen. ¿Esperando qué? Que las condiciones mejoren, que el clima cambie, que Dios no bendice la vagancia. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Estoy cansadito. No hay tiempo para estar cansadito. ¿Hay tiempo para descansar? Sí. Pero el que estoy cansadito no es excusa para no trabajar. Hay que trabajar. Dios da el poder para hacer las riquezas. Por favor, Proverbios 11:1. Dios da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué dice? El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Dios da el poder para hacer las riquezas trabajando honestamente. No se meta en negocios torcidos. Y tampoco, por favor, me llame para que yo ore por usted antes de irse a hacer un negocio torcido. Vean, no les miento. Un día, un muchacho, abogado, joven, trabajaba aquí en Cali, tenía su ¿cómo se llama? Su consultorio, su oficina de abogado. Llegó lunes tempranísimo a mi casa. Líder, necesito que ore por mí. Hoy voy a hacer un negocio muy importante. Yo ingenuamente dije, pues, ni le pregunté cuál era. Le dije, no, claro, hermano, hoy Dios te va a bendecir, ni más faltaba. Vamos a orar. Y yo le dije, arrodíllese, Señor. Puse la mano, bendice a este hombre, Dios mío. Y guíale su camino, Dios mío. Llévalo tú conforme a tu voluntad, buena, agradable y perfecta. En ese momento él me miró como que... Pero yo inocente, yo oré por él, de verdad. A las 6 de la tarde me llamó la hermana. A mi hermano lo cogieron en Miami. Ustedes ya saben a qué iba y con qué iba. Y ese era el gran negocio. Así no funciona. Dios da el poder, trabaje, pero trabaje honestamente, trabaje limpiamente, no tumbe a nadie, no le robe a nadie. Al que se equivocó en las cuentas, usted no diga, es bendición de Jehová. No, eso no es la bendición de Dios. Usted va y le devuelve. Mire, hermano, usted se equivocó, me está dando más. Eso es suyo. Porque es así como Dios bendice, no de otra forma. Dios da el poder para enriquecernos. ¿De qué otra manera? Proverbios 23:4. Lo hablo aquí todos los sábados. ¿Qué dice? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. En otras palabras, en el poco a poco, en el paso a paso, con paciencia. Lo cual no significa que sea tarde. No, no es tarde, con paciencia. Primero va el 1, luego va el 2. Primero es el lunes, luego es el martes. Es así, es simple. Eso opera para todo en la vida. Dios le estaba hablando a un pueblo al que bendijo conforme a la bendición que le dio a sus padres. Se han pasado cientos de años, no 3, cientos de años. Es que los números hay que tenerlos en cuenta en la Biblia siempre, para todo. La Biblia no es el álgebra de Baldor, pero todo lo que habla de números es exacta. Es exacta y se cumple.
Dios da el poder. Muy bien. Pero hablando de las riquezas torcidas, de las malavidas, es necesario que reparemos en dos versículos. Proverbios 10:2, por favor. ¿Cómo dice? Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Qué significa? Los tesoros mal habidos, la riqueza mal habida, a usted no le va a ayudar, no le va a asentar. Eso es lo que está diciendo. No le será de provecho. Y por favor, Proverbios 21:6, leámoslo todos. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan ¿qué? Qué miedo, ¿cierto? Amontonar tesoros con lengua mentirosa. Aquí no está hablando de una mentirita piadosa, aquí está hablando cuando uno engaña, cuando uno utiliza el engaño para enriquecerse. ¿Qué camino es el que está buscando? La muerte. La Biblia es exacta en los términos, en los números, en las cuentas.